venir a México fue un error. Esta fue la sorprendente frase que una pareja de alemanes pronunció poco después de mudarse, tras haber vivido una década entera en China. A lo largo de 10 años, el caos, el ruido y las costumbres de la vida en el gigante asiático los habían agotado física y mentalmente. Con una mezcla de esperanza y profundo escepticismo, pusieron sus pies en tierra mexicana, buscando un nuevo comienzo, un lugar donde por fin encontrar la paz. Sin embargo, lo que encontraron los llevó a declarar que su decisión había sido un rotundo fracaso. ¿Qué fue lo que esta familia experimentó en México que los hizo sentir así, después de todo lo que habían soportado en China? ¿Qué descubrimiento impactante cambió su perspectiva para siempre? ¿Y cuáles son las abismales diferencias culturales que los dejaron sin palabras? Te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir, junto a nosotros, la increíble y conmovedora verdad detrás de su viaje. Mi nombre es Barbara y soy alemana. Durante los últimos 10 años, mi vida transcurrió en China, junto a mi esposo Klaus, 5 años mayor que yo, y nuestra hija, Emilia. Aunque la llamo mi hija, Emilia es ya una mujer adulta de casi 30 años, completamente independiente. Nuestra familia, de raíces puramente alemanas, se vio trasplantada a Asia por motivos laborales de mi marido. Ahora, con la jubilación de Klaus en el horizonte, habíamos tomado una decisión unánime: era hora de marcharnos de China. Estábamos hartos de Asia. Y no lo digo a la ligera, era un sentimiento profundo, compartido entre mi esposo y yo. Vivir una década en un lugar te obliga a aclimatarte, por supuesto, pero lo nuestro no fue una adaptación, fue una resignación. Si alguien nos hubiera preguntado si amábamos nuestra vida en China, la respuesta habría sido un rotundo y sincero no. La mudanza a China nunca fue un sueño familiar, fue una decisión abrupta, impuesta por la carrera de Klaus. Recuerdo el shock como si fuera ayer. Emilia acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños, la culminación de años de esfuerzo, y de la noche a la mañana, todo cambió. Tuvimos que buscar frenéticamente una nueva institución para ella en un país desconocido y organizar una mudanza transcontinental en un tiempo récord. Emilia, a pesar de la inmensa decepción que debió sentir, se sumergió en el aprendizaje del mandarín con tal dedicación que pareció olvidar su sueño perdido. Pero nosotros no lo olvidamos. En el fondo de nuestros corazones, siempre anhelamos el día en que pudiéramos regresar a Alemania. China, para nosotros, era un lugar con el que nunca logramos conectar emocionalmente, y una de las razones principales, quizás la más visceral, era la cuestión de la higiene. Desde el primer día que pisé suelo chino, sentí una repulsión que nunca me abandonó. ¿Por qué hay tanta basura por todas partes?, me preguntaba, incrédula. Las calles de las ciudades, incluso las más modernas, estaban salpicadas de desperdicios como si fuera el estado natural de las cosas. Envases vacíos, botellas de plástico y papeles eran arrojados al suelo sin la menor consideración. A menudo, veía contenedores de basura desbordados, con montañas de desechos acumulándose a su alrededor, una estampa cotidiana que mi mente alemana simplemente no podía procesar. ¿Cómo es posible que nadie haga nada?, me quejaba en voz baja, sintiendo como la frustración crecía en mi interior día tras día. En Alemania, la limpieza de los espacios públicos es una responsabilidad cívica. Si alguien tira basura a la calle, es normal que otro ciudadano le llame la atención. La idea de que los desechos deben depositarse en su lugar correspondiente está grabada en nuestro ADN cultural. En China, esa conciencia parecía inexistente. Nadie parecía inmutarse por la sociedad. Será una diferencia de carácter nacional, pensaba, enfrentándome a un abismo cultural que se sentía insalvable. Para nosotros, acostumbrados al orden y la pulcritud, adaptarnos a este entorno fue una lucha constante. Pero había algo que me resultaba aún más insoportable: la inmundicia de los baños públicos. Dios mío, era una pesadilla. Los aseos de los centros comerciales de lujo en el centro de las ciudades eran pasables, pero en cuanto te alejabas un poco, te arriesgabas a encontrar escenas de horror. Papel higiénico y bolsas de plástico esparcidos por el suelo mojado y pegajoso, inodoros sucios que no habían sido limpiados en días. La visión era tan dantesca que me hacía dudar si realmente eran para uso humano. Recuerdo una vez, cuando Emilia era más pequeña, que intentó usar un baño público en una zona rural.
La pobre se quedó paralizada en la puerta, con los ojos abiertos por el espanto. Nunca más entraré en un lugar así, me juré a mí misma. Desde ese día, evité los baños públicos en China como si fueran la peste, lo que convertía cada viaje largo en una compleja operación logística, planificando paradas solo en lugares con aseos garantizadamente limpios. Suspiré incontables veces, deseando que todos los baños del mundo tuvieran, al menos, la decencia de los de mi país. Otra fuente constante de malestar eran los modales de la gente. En China, presencié comportamientos que serían impensables en Alemania, especialmente el nivel de ruido en los espacios públicos. Jóvenes gritando en las estaciones, mujeres de mediana edad hablando a todo pulmón en los centros comerciales, ajenas a las miradas de los demás. ¿Cómo se puede tener un momento de paz en este estruendo constante?, me preguntaba. En Alemania, el silencio y la discreción en público son la norma. Por eso, el bullicio chino nunca dejó de sorprenderme. Me preocupaba especialmente por Emilia. Yo quería que creciera siendo una mujer refinada y educada, y le repetía constantemente, no te acostumbres a este ruido, mantén tu elegancia. Pero era una batalla cuesta arriba cuando todos sus amigos eran igual de ruidosos. A veces sentía que era una causa perdida, pero afortunadamente, Emilia pareció asimilar nuestros valores y se convirtió en la mujer distinguida que es hoy. También me impactó profundamente lo que percibí como una actitud egoísta y avasalladora. La gente parecía dispuesta a empujar y pasar por encima de los demás para conseguir lo que quería. Obviamente, el interés propio existe en todas las culturas, pero en China, sentí que era una fuerza arrolladora, una lucha sin cuartel donde la cortesía era una debilidad. Lo veía al subir al autobús, donde la gente se agolpaba sin respetar ninguna fila, o en las tiendas, esperando a que abrieran las puertas. En Alemania, empujar a alguien para adelantarse es considerado un acto vergonzoso, digno de desprecio. Aquí, parecía la única forma de sobrevivir. Las ciudades chinas, con sus imponentes rascacielos y su vibrante cultura pop, proyectaban una imagen de modernidad y glamour al mundo. Y era cierto que el turismo internacional crecía y las cosas parecían cambiar. Sin embargo, detrás de esa fachada deslumbrante, existía una realidad paralela. Bastaba con adentrarse en un callejón para que el color y el brillo desaparecieran, dando paso a un mundo gris de cemento, basura acumulada y personas viviendo en la calle. No podía creer el contraste. Aunque en Alemania también existen problemas de desigualdad, la brecha en China me pareció abismal, lo peor de todo, normalizada. Nadie parecía hacer nada para remediarlo, como si el país entero hubiera decidido ignorar su propia miseria. ¿Qué nación de apariencias?, pensaba con amargura. Finalmente, el pésimo mantenimiento de la infraestructura fue la gota que colmó el vaso. Las calles cerca de nuestro apartamento eran un desastre. Había una cuesta particularmente empinada que, para colmo, estaba inclinada lateralmente. Caminar por ella era un desafío diario. Esto es como una carrera de obstáculos, bromeaba con Klaus, pero la realidad no tenía ninguna gracia. Cada día, nuestros cuerpos se resentían por el esfuerzo de mantener el equilibrio en ese terreno irregular. Klaus, con los años, empezó a sufrir dolores crónicos de espalda y piernas. A nuestra edad, este camino nos está destrozando, me decía. La idea de seguir viviendo allí se volvió insostenible. Esa calle se convirtió en el símbolo de nuestra decisión de marcharnos. No podía entender cómo algo tan básico como una acera segura podía ser tan descuidado. Así transcurrieron nuestros 10 años en China, una sucesión de dificultades e insatisfacciones. Los problemas de higiene, la falta de modales, la infraestructura deficiente. Todo ello impidió que llegáramos a amar aquel país. Con la jubilación de Klaus, por fin éramos libres. No tenemos que aguantar más, nos dijimos, y comenzamos a planificar nuestro anhelado regreso a Alemania. Fue entonces, en medio de nuestros preparativos, cuando Emilia nos soltó la bomba. Me voy a casar con un mexicano. La miré, atónita. ¿Qué has dicho?, grité, sin poder contenerme. Nunca nos había hablado de él. Yo había asumido, ingenuamente, que volvería con nosotros a Alemania y se casaría con un alemán.
La noticia nos dejó a Klaus y a mí con la mente en blanco. Y entonces, añadió, y quiero vivir en México. Papá, mamá. ¿Por qué no vienen a vivir conmigo? El pánico se apoderó de nosotros. Nosotros, en México, nos miramos, horrorizados. Estaba tan harta de Asia, tan desesperada por escapar a la familiaridad de Europa. México, aunque en otro continente, representaba en mi mente todo lo que queríamos dejar atrás, el caos, el desorden de un país en desarrollo. Imaginaba que, culturalmente, no sería muy diferente a China. La idea de empezar de cero en un lugar así me parecía una locura. Sin embargo, la perspectiva de vivir separados de nuestra única hija era aún más dolorosa. Al final, el amor por Emilia ganó la batalla. Decidimos mudarnos a México con ella. Íbamos con el corazón encogido y las expectativas por los suelos. Si la cultura china no era para nosotros, dudábamos que la mexicana fuera a ser mejor. Con que sea un poco menos caótico, me conformo, le dije a Klaus, tratando de encontrar un mínimo de optimismo. Sin embargo, poco después de aterrizar, comenzamos a vivir una serie de experiencias que desafiaron todas nuestras ideas preconcebidas. Lo primero que nos golpeó fue la calidez humana. Era algo intangible, pero presente en todas partes. En China, la vida era una carrera frenética y anónima. Aquí, la gente se tomaba el tiempo de mirar a los ojos, de sonreír. Mi esposo, Klaus, no podía ocultar su asombro. Es diferente, murmuraba constantemente. Nuestra primera gran prueba fue el metro de la Ciudad de México. Nos preparamos para lo peor, empujones, gritos, una lucha por el espacio vital. El vagón estaba lleno, pero el ambiente era distinto. Había música, un hombre tocaba una guitarra en una esquina, un vendedor ofrecía dulces con una cantinela amable. Era ruidoso, sí, pero no era el ruido agresivo de China, era el sonido de la vida. De repente, una señora mayor subió al vagón. Antes de que pudiéramos reaccionar, un joven se levantó de un salto. Pase, jefecita, siéntese aquí. Casi al mismo tiempo, otro hombre se levantó y me ofreció su asiento a mí. Me quedé helada. Miré a Klaus, que tenía los ojos como platos. Nadie nos empujó, susurró. ¿Y? ¿Viste eso? Me cedieron el asiento. A mí. Esa simple muestra de caballerosidad, de respeto, fue la primera grieta en el muro de nuestros prejuicios. Al llegar al hotel, la experiencia se repitió. El recepcionista nos recibió con una sonrisa que iluminaba toda la estancia. Bienvenidos a México. Buenos días, ¿en qué puedo servirles? Su amabilidad era genuina, palpable. El Botones, mientras subía nuestras maletas, nos dio consejos sobre los mejores tacos de la zona y nos contó un chiste. Recordé los hoteles de lujo en China, donde el servicio era impecable y eficiente, pero frío como el mármol del vestíbulo. Era una transacción, no una bienvenida. Aquí, en un hotel mucho más modesto, nos sentimos acogidos como si fuéramos familia. ¿Has notado que todo el mundo sonríe?, le comenté a Klaus esa noche. Él asintió, pensativo. Emilia y su prometido, Mateo, un joven encantador y paciente, decidieron llevarnos a conocer el verdadero México. Nos llevaron a San Miguel de Allende. Mientras caminábamos por sus calles empedradas, me preparé para quejarme, recordando cómo las aceras irregulares de China habían arruinado la espalda de mi esposo. Pero no pude. Estaba demasiado maravillada. Los colores vibrantes de las fachadas, las bugambilias cayendo en cascada por los balcones, la majestuosa parroquia de cantera rosa. Era una belleza imperfecta y orgánica que me dejó sin aliento. No es plano, no es perfecto, le dije a Klaus, pero tiene alma. Tiene historia. Mi esposo, que había sufrido tanto por las malas infraestructuras, caminaba a mi lado con una expresión de asombro, su dolor de espalda olvidado por un momento. Comprendimos que la calidad de vida no solo se mide en la perfección del asfalto, sino en la belleza que alimenta el espíritu. La prueba definitiva fue conocer a la familia de Mateo. Nos invitaron a una comida de domingo en su casa.
El recibimiento fue abrumador. Abrazos, besos, preguntas sobre nuestro viaje. La madre de Mateo no dejaba de servirnos más comida, insistiendo en que estábamos muy delgados. El padre nos contaba historias de su juventud. Los primos, tíos y sobrinos nos trataban con una familiaridad y un cariño que nos desarmaron por completo. Nos sentimos parte de algo, incluidos de una manera que nunca habíamos experimentado en 10 años en China, y que, siendo honesta, raramente sentíamos incluso en nuestra reservada Alemania. Vimos el profundo respeto con el que los jóvenes trataban a sus abuelos, escuchando sus consejos y atendiendo sus necesidades. Era una cultura centrada en la comunidad, en la familia, en el calor humano. Unas semanas después, estábamos sentados en una plaza en la ciudad de Mérida. Una orquesta tocaba música en vivo, y parejas de todas las edades bailaban con una alegría contagiosa. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados. Me giré hacia Klaus, que miraba la escena con una sonrisa melancólica. «Sabes, Klaus», le dije en voz baja. «Venir a México fue un error». Él me miró, confundido por un segundo. Luego, una lenta sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. «Tienes toda la razón, Barbara», respondió. «Un terrible y maravilloso error». El error no era haber venido. El error era que ahora, ya no podíamos irnos. ¿Cómo íbamos a regresar a la fría y ordenada Alemania después de haber probado el sol y la calidez de México? ¿Cómo podíamos volver al silencio pulcro después de haber escuchado la música que brota del corazón de su gente? Nos habíamos enamorado perdidamente, no de un lugar perfecto, sino de un lugar real, vibrante y profundamente humano. Nuestra definición de una buena vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba de eficiencia, limpieza perfecta o silencio absoluto. Se trataba de conexión humana, de alegría compartida, de belleza en el caos, de una calidez que te abraza y te hace sentir en casa, incluso a miles de kilómetros de donde naciste. Comprendí que en China me había pasado 10 años frustrada porque las cosas no funcionaban como deberían. Había vivido en una constante comparación, juzgando todo según mis estándares alemanes. Pero México no me pidió que lo juzgara, me invitó a sentirlo. Me enseñó que hay más de una forma de construir una sociedad. Una puede basarse en la eficiencia y el progreso material, y otra, en el afecto y la riqueza de las relaciones humanas. La decisión de Emilia, que en su día nos pareció una catástrofe, resultó ser el mayor regalo de nuestras vidas. Nos abrió los ojos a un mundo que ignorábamos y nos permitió redescubrir la felicidad en una etapa en la que creíamos que ya solo nos quedaba esperar el final. Cualquier persona que vive en un país extranjero experimenta un choque cultural. Al principio, son pequeñas confusiones, detalles que no encajan. Con el tiempo, esas diferencias pueden acumularse y convertirse en una pesada carga, un estrés constante que afecta no solo el estado de ánimo, sino también la salud. Si te ves obligado a soportar costumbres y valores que van en contra de tu propia naturaleza, la presión puede ser insoportable. Como nos ocurrió en China, si un entorno empieza a minar tu bienestar físico y mental, ese lugar deja de ser tu hogar. Esto nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los países que desean atraer inmigrantes. No se trata solo de ofrecer oportunidades económicas, sino de garantizar una infraestructura social y física que promueva el bienestar. En China, por ejemplo, detalles como las tapas de alcantarilla mal niveladas, que podían ser un peligro para peatones y vehículos, o las escaleras con peldaños de alturas irregulares, eran un reflejo de una falta de consideración por la seguridad cotidiana de los ciudadanos. No se puede construir una sociedad próspera si se descuida la base sobre la que caminan sus habitantes cada día. China ha deslumbrado al mundo con su modernidad, su cultura y su moda, atrayendo a jóvenes y turistas por igual. Pero detrás de esa fachada brillante, la vida para el ciudadano común puede estar llena de dificultades que un visitante nunca llega a ver. No podemos quedarnos solo con el brillo de los rascacielos, debemos mirar también al suelo, a la infraestructura que sostiene la vida diaria de las personas. Y en ese sentido, aunque México no es perfecto, la experiencia de esta familia alemana nos recuerda algo que a menudo olvidamos. El mayor tesoro de una nación no reside en la perfección de su asfalto o en la puntualidad de sus trenes. Reside en su gente.
la calidez, la hospitalidad, el respeto por los mayores, la caballerosidad. Esos son los pilares de una infraestructura invisible pero mucho más poderosa, la infraestructura del alma. Para nosotros, como mexicanos, la historia de Barbara y Klaus debería llenarnos de orgullo. Nos recuerda que, a pesar de nuestros problemas, poseemos una riqueza invaluable. Pero tampoco debemos caer en la autocomplacencia. Es nuestra responsabilidad cuidar y fortalecer esa calidez, y al mismo tiempo, trabajar para mejorar las infraestructuras visibles, para que todos puedan disfrutar de una vida más segura y cómoda. Debemos transmitir este legado de humanidad a las próximas generaciones y seguir construyendo un país aún más acogedor. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuál es ese rasgo de nuestra cultura que más los enorgullece? Déjenos sus comentarios, nos encantará leerlos. Gracias por acompañarnos hasta el final.